Intervención psicopedagógica en las dificultades del aprendizaje escolar. Hace 36 años, Samuel Kirk propuso un nuevo término de dificultades de aprendizaje, presumiblemente como un esfuerzo para ayudar a los padres y profesionales a comprender por qué algunos niños de inteligencia normal manifestaban problemas del aprendizaje y de rendimiento escolar. Desde que se produjo esta unificación terminológica y se crearon las dificultades de aprendizaje como una estrategia educativa, este campo ha estado y continúa estando impregnado de persuasivos debates y desacuerdos sobre la definición, los criterios diagnósticos, la evaluación y los procesos de intervención. De modo general, se estima que la prevalencia de las dificultades de aprendizaje oscila entre el 5 y el 10% de todos los niños en edad escolar, lo que sugiere que entre 1 y 3 niños por aula tienen dificultades de aprendizaje. Además del total de niños con dificultades de aprendizaje, el 80% tiene dificultades de aprendizaje de la lectura. Los educadores y otros profesionales de la educación en el campo de las dificultades de aprendizaje se han centrado casi exclusivamente en los problemas académicos o cognitivos de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, considerados como reflejo de una difusión del sistema nervioso central. La alteración debe interferir en el rendimiento escolar o en la vida diaria, y no podrá achacarse a las deficiencias sensoriales. Los jóvenes y adolescentes con dificultades de aprendizaje a menudo no son capaces de responder a mayores exigencias escolares que implican el uso de un lenguaje complejo y la realización de tareas en campos tales como el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. Por otra parte, dichas dificultades académicas pueden potenciar la vulnerabilidad de estos estudiantes a manifestar otros problemas en áreas no académicas, como la sociopersonal y la conductual. En el área social, los estudiantes con dificultades de aprendizaje manifiestan carencias en las habilidades sociales y distintas dimensiones de competencias sociales. Este fenómeno se manifiesta de diferentes formas. Dificultades para identificar la expresión emocional de los demás y la mala interpretación de las situaciones sociales. Errores al tratar de averiguar cómo se sienten otros niños en situaciones concretas. Y déficit en la resolución de problemas interpersonales, lo que puede llevarles a establecer relaciones conflictivas con otras personas significativas, que pueden ser sus compañeros, sus profesores o familiares. Cualquier intervención en un niño con problemas implica necesariamente unos supuestos previos. Nos referimos a tres perspectivas teóricas: conductual, cognitiva y sociohistórica. La perspectiva conductual, desde sus orígenes en el campo de las dificultades del aprendizaje, estuvo dominado por un enfoque médico que, aunque generó un volumen importante de estudios dirigidos a localizar las causas de los aprendizajes, tuvo escasas aportaciones de intervención eficaz. La orientación de los procesos de intervención y la explicación de los procesos del aprendizaje se ha fundamentado en la premisa básica de considerar el aprendizaje como una secuencia de procesos asociativos entre estímulo y respuesta, producidas a través de la repetición o la práctica. Por lo que las dificultades del aprendizaje no se consideran en términos de déficit, sino como una insuficiencia en la práctica y las experiencias en relación con las tareas del aprendizaje. No se aprende porque se ha practicado poco. Los modelos curriculares que siguen esta perspectiva teórica presentan las características propias de un sistema cerrado. Los objetivos, contenidos y estrategias pedagógicas están predeterminados. La enseñanza se estructura como un proceso lineal y acumulativo. Este proceso se define mediante la descripción de secuencias de instrucción. El contenido del programa se estructura conforme a las disciplinas tradicionales, cuyos límites entre sí se mantienen de forma escrita. Área personal. Los estudiantes con DA en relación con sus compañeros sin DA se perciben como menos competentes y tienen un autoconcepto más bajo. Por desgracia, las experiencias repetidas de fracaso a las que se enfrentan estos estudiantes los llevan a adoptar un estilo atribucional desadaptativo, de manera que consideran que sus fracasos son debido a una escasa capacidad, mientras que atribuyen que sus éxitos son a la facilidad de la tarea o a otros factores externos, fuera de su propio control. Este patrón funcional de atribuciones influye negativamente en las actitudes
hacia el aprendizaje y provoca sentimientos de baja autoestima. Además, los estudiantes con DA son más propensos a la soledad y suelen manifestar un alto riesgo de depresión y de suicidio, aunque el riesgo de depresión es mayor entre los adolescentes. Otro de los problemas que se asocian a la dificultad del aprendizaje es el área de la conducta, y hablamos de las conductas externalizadas. ¿A qué nos referimos con esto? A la agresión, comportamiento antisocial, hiperactividad, hasta la delincuencia. Desde el punto de vista académico, la institución lo que quiere es entregar los recursos y los esfuerzos a esos estudiantes que tienen esa dificultad. Pero pasa que no solo basta eso, sino que se necesita es una intervención. Y la intervención no solo ve el área académica, sino primero tiene que ver qué está evitando que el niño no progrese y que tenga esa dificultad. Y cuando ya se pueda trabajar eso y se pueda descubrir, se puede pasar al tema académico. Pasa que a veces no tenemos todas las intervenciones ni todas las estrategias para poder eliminar su dificultad del aprendizaje. Solo les podemos enseñar cómo enfrentar esto de raíz. Pero se puede decir que eso se podría hacer con un niño que tenga problemas en el área de la conducta. En síntesis, el conductismo dio lugar a todo un aparato tecnificado denominado la instrucción programada, cuyo objetivo fue situar la instrucción en una posición más científica, recurriendo a los siguientes procedimientos generales. Someter los objetivos del aprendizaje del currículum a un análisis conductual detallado. Evaluar mediante la aplicación de test cuidadosamente construidos las conductas iniciales de los alumnos y secuenciar minuciosamente las fases o pasos que llevan a los aprendices desde sus comportamientos iniciales a los deseados de una manera directa y lógica. En este enfoque, las materias se presentan en pequeños pasos presentados en un cuaderno de ejercicios o como una máquina de enseñar, donde los materiales están diseñados para autoenseñarse y autocorregirse. El niño debe responder a las preguntas de cada paso y después controlar su respuesta. Las preguntas pueden estar formuladas en verdadero y falso, elección múltiple, completar una frase, escribir o completar una palabra. Otra de las prácticas instruccionales fundamentadas originalmente en el conductismo suele denominarse instrucción directa sistemática o enseñanza secuencial de habilidades, que se basa en dos principios fundamentales. Enseñar más en menos tiempo con un ritmo más rápido para reducir las diferencias con sus compañeros y controlar los detalles del currículum. Seleccionar y secuenciar los contenidos del currículum. En general, las principales características de la instrucción directa son que está focalizada en la enseñanza de habilidades académicas. Está controlada y dirigida por el profesor. Emplean materiales cuidadosamente secuenciados y estructurados. Planifica objetivos, comprensible para los estudiantes. Concede tiempo suficiente para el desarrollo del proceso instruccional. Ejerce un control continuado el rendimiento del alumno y proporcionan retroalimentación inmediata a los alumnos. Bauman ilustra este modelo mediante una serie de pasos que deben contemplar la secuencia instruccional. Estos pasos son introducción, ejemplo, instrucción directa, aplicación dirigida por el profesor y la práctica independiente. Las teorías conductistas continúan teniendo importantes aplicaciones para la enseñanza a los alumnos con dificultades de aprendizaje. La instrucción directa es eficaz cuando los profesores deben comprender cómo analizar los componentes de un currículum y cómo estructurar una secuencia conductual de las tareas académicas. La instrucción directa puede ser combinada con otros enfoques de enseñanza cuando el profesor es sensible al estilo del aprendizaje del alumno y las dificultades particulares del aprendizaje. La instrucción directa puede ser aún más eficaz, proporcionando más tiempo en prácticas, revisiones y presentaciones alternativas de conceptos. Tener en cuenta el estadio del aprendizaje del alumno. Los alumnos con dificultades del aprendizaje pueden necesitar más tiempo en cada uno de estos estadios y más instrucción directa para pasar de un estadio a otro en momentos determinados. Perspectiva cognitiva. El cambio del conductivismo a la orientación cognitiva en la educación se vio impulsado por los trabajos de Piaget, Ausubel y Brunner. Si el conductivismo apoya la investigación sobre el ambiente y sus condiciones,
para que se produzca el aprendizaje de forma eficaz, la psicología cognitiva subraya la importancia que tiene el estudio de los procesos de la cognición implícitos en los aprendizajes escolares, así como el papel activo del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. En definitiva, el objetivo del cognitivismo es estudiar al sujeto como constructor del activo de su propio conocimiento durante el proceso de instrucción. Por esta razón, la psicología de la educación de corte cognitivo pretende explicar sobre todo la estructuración del conocimiento, es decir, cómo aprendemos, cómo recordamos y cómo organizamos los conocimientos nuevos e incluso cómo llegamos a ser creativos. Entrenamientos en procesos psicológicos básicos. Los 4 enfoques más conocidos del entrenamiento en procesos psicológicos básicos son el entrenamiento psicolingüístico basado en el ITPA, el entrenamiento perceptivo visual basado en el test de Frostig y el entrenamiento perceptivo motor de Kephart, que fueron muy aceptados y respetados por los especialistas en la educación. Un método menos aceptado fue el de Doman de Lacato. Durante la década de los 70, muchos de los enfoques centrados en los procesos alejados de los aprendizajes instrumentales se fueron abandonando debido a que fundamentalmente no había resultados eficaces ni para remediar el rendimiento escolar ni para reducir los supuestos déficits subyacentes. Entrenamientos en estrategias cognitivas y metacognitivas. De acuerdo con la activa, constructiva y autorregulada concepción del aprendizaje, los estudiantes no son receptores pasivos del conocimiento. Para aprender y entender la gran variedad de información, conceptualizaciones y destrezas que se espera de ellos en la escuela, deben implicarse a una gran cantidad de procesos de autorregulación, que suponen diversas estrategias de aprendizajes y destrezas metacognitivas. El diseño de modelo de intervención deberá focalizarse en procedimientos que promuevan un aprendizaje estratégico y autorregulado, es decir, a los alumnos se les enseña a comprender mejor sus propios procesos cognitivos y a regular su actividad cognitiva, utilizando estrategias adecuadas, supervisando la eficacia de las estrategias y cambiando las estrategias cuando sea necesario. Presley ha sugerido los siguientes principios generales para enseñar tales estrategias. Seleccionar algunas estrategias con las que empezar después de que las iniciales hayan sido bastante bien establecidas. Describir las estrategias enseñadas. Reexplicar aquellos aspectos de uso que no se hayan entendido bien. Explicar por qué deben ser utilizadas las estrategias. Proporcionar prácticas para mejorar su ejecución. Estimular a los estudiantes a supervisar su ejecución cuando utilicen las estrategias. Usar diferentes tipos de material en diversos contenidos. Incrementar la motivación. Enfatizar el procesamiento reflexivo más que el procesamiento rápido. Hacer todo lo posible para eliminar la elevada ansiedad de los estudiantes. Estimular a los estudiantes a protegerse de la distracción para poder atender a las tareas académicas. Dentro de esta perspectiva cognitiva, podemos situar también la modificación cognitiva de la conducta, en la que se combinan técnicas conductuales con estrategias cognitivas. En general, los estudiantes aprenden a regular su ejecución por medio de la interiorización de un grupo recetado de indicaciones de supervisión antes, durante y después de la tarea. Generalmente, estas indicaciones incluyen 5 bloques de autoverbalizaciones, preguntas y respuestas, que explícitamente ayudan a los niños a aprender a autorregular su ejecución. 1. La definición del problema o la tarea. ¿Qué tengo que hacer? 2.
Aproximación al problema. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? 3. Focalización de la atención en aquellas directrices que guíen la ejecución. Tengo que hacerlo muy bien ahora. 4. Elección de la respuesta. Yo pienso que es esta. Es necesario que los niños aprendan a formularse y a contestarse estas preguntas, ya que si los instructores hacen las preguntas, los niños no aprenderán a interiorizar este enfoque ni a usarlo cada vez que se encuentren ante un problema. Las teorías psicológicas del aprendizaje han cambiado dramáticamente en estos últimos años, de forma que las teorías conductuales han cedido terreno a los modelos mentales, al constructivismo y a la cognición situada. La enseñanza ahora se entiende más como una tarea de dirigir un complejo ambiente de aprendizaje y actividades que como una línea de producción en la cual el conocimiento es transferido desde alguien que sabe, que estamos hablando del profesor, hacia un individuo que no sabe, estamos hablando totalmente aquí del estudiante o alumno. Actualmente, un creciente número de investigadores argumentan que la enseñanza y el aprendizaje son esencialmente un proceso social y lingüístico. Más que nada, todo es un proceso de comunicación más que un proceso cognitivo. Esto hablando desde un marco instruccional. Muchos elementos comunes impregnan los pensamientos actuales sobre la enseñanza y el aprendizaje, como la forma social y social lingüística de aprender. 2. La focalización en el razonamiento, en la resolución de problemas y en el cambio conceptual más que la memorización del conocimiento. 3. Las creencias que el aprendizaje es un proceso activo, constructivo y autorregulado. Y D. La consideración de que las actividades de clase deberían consistir en tareas de aprendizaje auténticas basadas en la realidad del estudiante, más que las tareas académicas tradicionales empleadas en la mayoría de las clases. Y por último, se podría hablar de la situación, hablamos del contexto en sí, que especifica el aprendizaje de cognición y conocimiento cada vez más. Los educadores han propuesto modelos instruccionales que son compatibles con el énfasis de los teóricos cognitivos en el aprendizaje situado, que en definitiva se trata que son intentos de situar el aprendizaje de los estudiantes en contextos más completos y significativos a la vez. Y una de las alternativas más conocidas es la enseñanza recíproca. Más que nada está compuesto de 4 actividades cognitivas relacionadas con la comprensión, que puede ser el resumen, clasificación, autopreguntas y predicción, las cuales se aplican en el contexto educativo ordinario. Este modelo consiste en 100 dirección de alternativas de un diálogo que se establece entre el profesor y los alumnos. Unos autores, Ashman y Conway, consideran que la enseñanza recíproca tiene 2 bases conceptuales, el andamiaje y la autointerrogación. El andamiaje consiste en que el profesor proporciona a los estudiantes un apoyo temporal, para así extender su destreza en las primeras fases de la instrucción. El profesor aquí modela una conducta deseada y hace explícito a los niños qué conducta se refiere a ellos como estudiantes, y a medida que la interrogación y otras destrezas de aprendizaje se vayan desarrollando y empiecen a facilitar el aprendizaje, se retira gradualmente el andamio. Aquí estamos hablando del apoyo del profesor. Esta retirada de la dirección permite la gradual transferencia de la responsabilidad del proceso de instrucción desde el profesor a los estudiantes. Algunos autores señalan explícitamente su inspiración en la teoría de Vygotsky, el cual parte de que el aprendizaje supone la interiorización de actividades originalmente adquiridas y la práctica en situaciones de cooperación en compañeros. Lo que podríamos decir en síntesis, los niños primero experimentan actividades cognitivas y gradualmente van ejecutando funciones por sí mismos. Primero un experto guía la actividad del niño haciendo la mayor parte del trabajo, y conforme el niño se hace experimentado y vaya desarrollando algunas actividades, el adulto gradualmente va a ceder mayor responsabilidad. Así el adulto y el niño se dividen el trabajo cognitivo, con el niño tomando en sí la iniciativa y el adulto corrigiendo y guiando la realización de la tarea. Finalmente el adulto permite al niño en sí encargarse del papel principal y adopta una posición de espectador.